Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista en Canarias al Día. Aquí en Mírame Televisión, como saben, siempre estamos muy pendientes de la política local y hoy queremos hacer una parada en el municipio tinerfeño de Güímar, un municipio con muchos frentes abiertos, un municipio fundamental también para el desarrollo de la isla de Tenerife y que tiene también, como les digo, muchas infraestructuras y obras de las que hoy vamos a hablar en esta entrevista que son muy importantes y que además nos permiten hacer un seguimiento al recorrido de cuestiones tan fundamentales como pueden ser desde el saneamiento y el tratamiento de las aguas residuales hasta pues, el desarrollo que tiene que realizar en este caso a nivel urbanístico un municipio que se ha visto durante mucho tiempo bloqueado por ese efecto, ese daño que generaron las extracciones ilegales de áridos durante años en el municipio, como digo, tinerfeño de Güímar, y para ello lo vamos a hacer en compañía de su primer teniente de alcalde, que lleva obras, lleva concejalías, perdón, tan importantes como las de urbanismo, la de ordenación del territorio, la de la gestión, como les decía, de todo el saneamiento, medio ambiente, playas. Airán Puerta, del Partido Socialista, hoy nos acompaña aquí en Mírame Televisión. Airán, muy buenas tardes. Hola David, a ti y a toda la familia de Mírame Televisión. Bienvenido. La verdad es que en este mandato han renovado ese pacto de gobierno con Coalición Canaria, con Unidad Se Puede. ¿Cómo está funcionando ese acuerdo de gobierno, Airán? Bueno, es un tripartito y los tripartitos no hay que engañar a nadie, y mucho menos a la ciudadanía. A veces es complicado, a veces es difícil porque, claro, todos de alguna forma pues queremos lo mejor para nuestro partido, para quienes nos han votado. Y a veces nos olvidamos, y hay que ser sinceros, de que en el fondo tenemos que pensar más en los demás y menos en nosotros mismos. Y bueno, en ese ejercicio diario, pues a veces tenemos que lidiar, a veces tenemos que, yo no digo discutir, pero sí hay cierta tensión y esto es inevitable. Y es algo que creo que no debemos de esconder. No obstante, reina siempre la cordura, la calma, la prudencia, el sentido común, la sensatez y todos esos buenos valores que tienen que tener los dirigentes políticos. Que me quedo con eso, más que con los partidos, con las personas. Lo llevo repitiendo muchos años. En este mandato, Airán, al final ustedes le dan la alcaldía a Coalición Canaria, después otro mandato con pacto con Coalición Canaria donde hubo una alcaldía en alternancia. Usted fue alcalde durante 2 años, después lo fue Gustavo Pérez de Coalición Canaria y en este mandato ustedes han decidido darle la alcaldía a Coalición Canaria. ¿Por qué decidieron hacer eso en las pasadas elecciones? A pesar de que, aunque ustedes bajaron en votos, en torno a 500 votos, mantenían esos 5 concejales los mismos que tiene Coalición Canaria. Sí, fue una decisión de partido. Al final, pues uno también se debe a las siglas que lo ponen pues donde estamos, si es que estamos en algún sitio, espero que sí. Y son decisiones que se toman en el seno de nuestra formación política. El entender que en este mandato no tuviésemos la alcaldía fue difícil, no lo escondo tampoco, fue complicado, porque quieras o no, y como bien apunta, fui alcalde del municipio y bueno, muchas cosas no pude llevar a cabo porque, como todo el mundo sabe, me tocó la época de la pandemia, una época muy difícil, muy dura, muy oscura y bueno, siempre pues bueno, me queda esa sensación de poder haber hecho un poquito más. Y claro que me hubiese apetecido, y no lo escondo, ser alcalde, y lo he dicho en muchísimos lugares, en este nuevo mandato. Pero ya te digo, son decisiones que se toman en el seno del partido y hay que acatarlas, y hay que llevarlas a cabo. Y ahora dentro del marco de competencias que tengo, pues intento junto con mis compañeros y demás miembros del grupo de gobierno, pues sacar el municipio para adelante. Muchas veces el propio Gustavo pues me decía, ¿no?, que ser alcalde sí, pero claro, un alcalde no va a ningún lado si no tiene tras de sí pues ese grupo, ¿no?, que en todo momento pues está lidiando con los expedientes, impulsándolos e intentando que las cosas se lleven a cabo. Y hemos creado pues, bueno, una pequeña amistad, ¿no?, ya de varios años y bueno, hay confianza y trabajamos conjuntamente para bien de la ciudadanía. La verdad es que en estos momentos estamos viviendo los movimientos políticos que se están produciendo en diferentes municipios donde Coalición Canaria y Partido Popular, allá donde pueden alcanzar mayorías, están llegando a acuerdos y quizás el más reciente que tenemos en el recuerdo es la moción de censura en Granadilla de Abona. En el caso de Güímar, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que pueda ser uno de los municipios donde se pueda romper ese pacto y que pueda llegarse a un acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular. ¿De eso han hablado dentro del pacto de gobierno? Sí, se ha hablado, incluso me han preguntado a mí personalmente también que qué les opinaba, porque al final, bueno, no hay que olvidarse de una cuestión, ¿no? O sea, cuando hay una moción de censura, lo normal, lo lógico y lo razonable, y me guío por eso, es que el alcalde que está deja de serlo y se sustituye por otro. Aquí, en este caso, Coalición Canaria es quien está dirigiendo ahora mismo el municipio de Güímar, es Gustavo, el alcalde. Por lo tanto, es poco probable pensar que
el que es alcalde, gracias al apoyo de otros compañeros que humildemente lo han decidido apoyar, pues él decida apartarnos. Eso es poco probable. Lo digo si comparamos con el municipio de Granadilla, pues es bien distinto, porque Coalición Canaria es la que gobierna ahora. El PSOE no está gobernando. Pues aquí, si lo extrapolamos, pues sinceramente no encaja por igual. Y no solo en el municipio de Güímar, sino en cualquier otro. Creo que esto en cualquier municipio, si hacemos un análisis similar, los entendidos muy posiblemente llegarán a la misma conclusión. Tiene que pasar algo muy grave o tiene que haber una presión muy grande por parte del partido para que esto suceda. Pero ya le digo, preocupación ninguna, sinceramente. Preocupación ninguna, seguimos trabajando. Y cuando lo ha hablado, perdona, Irán, con Gustavo Pérez, con el alcalde, sobre este asunto, Gustavo, ¿qué le ha dicho? ¿Le ha transmitido que no se va a romper el pacto? ¿Le ha dicho que se está negociando? ¿Qué le ha dicho? No, en realidad es que ese tipo de preguntas de si se va a romper el gobierno no es algo que hemos comentado así tan directamente. A veces, pues bueno, tenemos que hablar, evidentemente, porque se escuchan cosas, se oyen cosas, pero yo creo que la confianza es mutua, ¿verdad? Y eso al final se traduce en tranquilidad. Podemos escuchar esto, escuchar lo otro, pero no nos quita el sueño, sinceramente. Sabemos lo que estamos haciendo, sabemos lo que tenemos entre manos, sabemos que la política no es ningún juego para estar cambiando gobierno a la ligera y por eso, muy posiblemente, pues hemos llegado a un entendimiento ya pues, de hace 6 años, que no es poco. ¿Usted no ve a Gustavo Pérez dándole la alcaldía al Partido Popular, que fue quien ganó las últimas elecciones? Eso es poco razonable, una vez más utilizo las mismas expresiones, no es nada lógico, porque la aspiración por lo general de cualquier candidato que lidera una formación política es llegar a ser alcalde y por tanto él lo ha conseguido. Lo máximo ya lo tiene y ahora se trata de mantenerlo, como siempre me han dicho, ¿no? Lo difícil no es llegar, lo complicado, lo que de verdad te consolida es lograr mantener ese posicionamiento. Y tienes que tener pues, muchas manos izquierdas, derechas, tienes que tener mucha versatilidad, mucha agilidad para conseguirlo, porque, insisto, son 3 partidos y todos piden, todos quieren y quieren pues, ese protagonismo, ¿no? Que buscamos constantemente cuando hacemos política en nuestro municipio. ¿No le consta, como se ha publicado, que se haya puesto en la negociación la figura de Luisa Castro como moneda de cambio, en el sentido de que si el Partido Popular sacrifica a Luisa Castro, Coalición Canaria estaría dispuesta a negociar? Sí, lo he escuchado también, pero una vez más, ¿en qué situación queda Coalición Canaria, el propio Gustavo, al hacer eso? Él es una persona que se viste por los pies y eso él lo sabe, no lo puede esconder. Hay otros políticos que eso le importa bien poco, pero a él no, a él sí le importa lo que la gente opine de él y quiere, pues bueno, intentar el tiempo que esté en política liderando el municipio, en este caso ahora, pues ser un caballero, que creo que es una expresión que no abunda demasiado y que tenemos que poner en valor y cada vez más. Cuando hablaba al principio de que, bueno, sí que ha habido, como en cualquier relación, en cualquier pacto, tensiones, ¿a qué se refería en concreto? Bueno, no siempre mantener la disciplina del partido es algo que se logre al 100%, porque hay muchas rivalidades, como decía, al fin y al cabo, pues son 3 formaciones y 3 formaciones que quieren prosperar, quieren que sus cosas salgan para adelante, necesitan que sus políticas, las que, por ejemplo, se llevan en el programa electoral, se desarrollen. Y para eso, la otra parte tiene que ceder. Eso es inevitable, porque al final todos no podemos caber, es imposible. La cuadratura del círculo, de momento, pues no se ha conseguido. Pues aquí pasa algo parecido. Llevamos nuestros programas electorales, a los que tenemos que dar un tijeretazo importante cuando hay que formar un gobierno, y a pesar de eso, queremos lo poquito que nos quede, pues desarrollarlo y ponerlo en práctica. Pero nos olvidamos que durante el mandato surgen múltiples problemas de todo tipo, con los que no contabas, y que evidentemente luego te limitan muchísimo a la hora pues, de desarrollar lo que tú planteas. Y es ahí donde aparecen las tensiones. ¿Qué es más importante? ¿Qué prevalece? ¿Qué debe de esperar? En fin, en eso estuvimos, estamos y estaremos. ¿Verdad? Al principio de este año, de 2025, daba una rueda de prensa conjunta para hacer balance de cómo iba la gestión del mandato, y la conclusión era que estaban contentos, que estaban satisfechos con los avances que se habían realizado. Es la sensación que se tiene dentro del grupo de gobierno, que se está avanzando en los proyectos que, al menos en parte, más allá de esos tijeretazos que usted hablaba, lógicos en el programa electoral, se está llevando a cabo. ¿Creen que se están llevando a cabo las políticas que se prometieron?
Por supuesto que sí. Es algo en lo que coincidimos y en lo que hemos hablado y, bueno, no se trata tampoco de ir presumiendo por ahí porque son múltiples las limitaciones que tenemos, pero poco a poco los compromisos que se habían adquirido pues van avanzando. Otros proyectos no han salido, pero porque a lo mejor no hay financiación o los informes sectoriales no han llegado y por tanto no podemos desarrollarlos. Pero bueno, no es nada nuevo en política. Está claro que tú puedes tener una idea, tú puedes hacer un planteamiento, pero luego el desarrollo de la misma es lo que muchas veces no se logra en un tiempo razonable. Hay muchos proyectos en los que yo estoy involucrado directamente que han pasado pues 6 años y todavía no se han iniciado. Como por ejemplo, la estación de bombeos de aguas residuales de los Tarajales, en el Portito, que va a sacar las aguas residuales ya, por fin, de este importantísimo núcleo que tenemos en el valle. Esa obra se aprobó esta semana en pleno. Se aprobó hoy mismo en un pleno municipal. Hoy mismo se ha aprobado. Y esa obra, ya le digo, tengo constancia de ella cuando se encargó el proyecto. En el 2019 estaba yo de alcalde comenzando y en septiembre estaba ya más o menos terminado, septiembre, octubre, del año 2019. Y hoy se ha sacado de licitación. O sea, es una auténtica barbaridad el tiempo que tiene que pasar para que un proyecto, también es verdad que un proyecto de mucha envergadura, es la obra pública que sacamos a licitación más importante del municipio de Güímar, 7 millones de euros aproximadamente, un plazo de ejecución de 16 meses, en teoría. Ya veremos todos los inconvenientes que nos vamos a encontrar, pero lo que sí que es verdad que, bueno, gracias a la financiación del Cabildo Insular de Tenerife a través del Consejo Insular de Agua y destacar el apoyo incondicional del anterior consejero, don Javier, y de la actual consejera, doña Blanca, y de todo su equipo, que es múltiple y que de forma incansable han trabajado, junto con todos los técnicos municipales de nuestro ayuntamiento y todos los partidos políticos que han decidido hoy, por unanimidad, aprobar el proyecto, pues bueno, va a ver la luz dentro de muy poquito. Ese proyecto va a permitir todo bien. trasladar, en este caso, las aguas residuales del puertito de Güímar a la nueva depuradora comarcal. Sí, ¿Esto qué supone? Esa que está sedienta y que necesita mucha agua residual para que empiece a funcionar, tal y como nos han manifestado pues, todos los entendidos del Consejo Insular de Agua, a la cabeza del gerente, al que le mando un saludo, que constantemente tengo que lidiar con él para sacar todos los proyectos del municipio de Güímar. Afortunadamente, este proyecto, como decía, ya está aprobado, se ha sacado de licitación. Y también tenemos otra estación de bombeos que se ha puesto en funcionamiento hace muy poquito, de la zona de los Llanos, y que ya está bombeando agua residual a la estación de depuración, a la EDAM, ¿no? Que es la estación depuradora de aguas, de aguas residuales. Es verdad que la cantidad de agua que le va a llegar va a ser mínima y que está en funcionamiento casi que de milagro, tal y como nos han dicho siempre. Estuvo 2 años parada esa estación depuradora porque no tenía agua que depurar. Efectivamente, porque estas obras son obras complejas, difíciles, llevan múltiples autorizaciones, servidumbres de acueducto, informes sectoriales de todo tipo y claro, al final desarrollar estos mastodontes pues implica mucho tiempo. Ojalá fuese más sencillo, a pesar de estar en una emergencia hídrica en la que estamos actualmente y que se ha ampliado el plazo. Pero a pesar de todo eso, pues los proyectos de esta categoría, ya les digo, cuestan muchísimo desarrollarse. Afortunadamente ya están funcionando la estación de bombeo que les decía de Los Llanos y esta licitación que hemos sacado en el día de hoy y que dentro de muy poquito, bueno, pues ya empezará a bombear toda la agua residual del Portito. Digo poquito, pero van a pasar mínimo 2 años. Pero bueno, en la administración 2 años es poco. ¿Y están notando ya la puesta en funcionamiento, aunque sea todavía bajo mínimos, de esa depuradora? ¿En qué se nota en el municipio? Hombre, por ejemplo, las aguas residuales que salían por la cabecera del emisario, que es una estación de pretratamiento con un tamiz, que es una malla, para entenderos, que filtra el agua residual, pues deja de salir en grandes cantidades al Portito. Pero cuando digo el Portito, digo a toda la costa de toda la isla de Tenerife. O sea que al final no hay que ver esto como una cuestión encorsetada, ¿no? con fronteras, sino todo lo contrario. Llega al mar y de ahí pues contamina nuestros mares. Y de ahí pues la contaminación a la flora, a la fauna. Ingerimos luego los alimentos, que muchos de ellos pues tienen toxinas, porque pueden proliferar todo tipo de bacterias como los estreptococos, por ejemplo, o las Escherichia coli. En fin, esto es algo que sucede y que es bueno hablar de ello. Yo creo que no hay que esconderlo.
Porque si lo seguimos haciendo, no nos vamos a poner en nuestras agendas políticas que los principales problemas deben de ser estos. Por supuesto que hay otros, pero el tratamiento de aguas residuales es algo en lo que tenemos que estar todos al unísono y trabajar conjuntamente para, cuanto antes, pues tener una buena depuración de aguas de toda la isla de Tenerife. Al final son obras que no lucen, que normalmente se suele decir que no generan votos, pero que lógicamente son fundamentales y además en las que cada vez se va exigiendo una mayor responsabilidad de las administraciones públicas. Ya no es tan sencillo mirar para otro lado, pero también son obras que generan polémica. Y yo le quiero preguntar por una denuncia que hizo la Fiscalía a razón de una denuncia del propio Partido Popular en la oposición, cuando usted era alcalde de una adjudicación de una obra de saneamiento para el barrio de Fátima, en el municipio de Güímar. Hablaba la Fiscalía de una presunta, en su denuncia, una presunta falsedad documental vinculada con la adjudicación de esa obra por 2,7 millones aproximadamente. Sí. ¿Usted sabe algo, alguna novedad sobre esta causa judicial? Ni creo que vaya a saber nada, porque eso al final es una falsedad documental, como manifestamos en su momento. Hubo un pleno bastante intenso con esto. Sí, sí. Hay algunos políticos que no lo han pasado tan bien como otros. Y bueno, yo en mi caso he sufrido pues, situaciones bastante complejas. Todo hay que decirlo, donde se me sometía, donde me preguntaban, donde tenía que rendir cuentas sobre este asunto, que sinceramente me llegó porque alguien decidió falsificar un decreto. La firma de la secretaria y la firma de este que les está hablando. El asunto se judicializó, han pasado los años. ¿A usted le han citado a declarar? No, para nada. ¿Y tiene sospechas de qué pudo pasar con esa posible falsedad documental? Bueno, las sospechas, al final hay que ser muy prudente con estas cosas, ¿verdad? Y lo que sí nos han indicado es que todo apunta a que hubo una falsificación de un decreto para cobrar un dinero, ¿de acuerdo? De una adjudicación de una obra. Eso nos han trasladado. Yo no tengo pruebas de ningún tipo, yo no conozco a la empresa porque no sé quiénes son y creo que también ese tema se ha judicializado por otro lado, porque hay un timo por medio y demás. Pero bueno, el tiempo pasa y sinceramente no le suelo dedicar tiempo a este asunto. En su momento a lo mejor sí a las puertas de las elecciones, porque quieras o no dañaba tu imagen pública, pero las cosas vienen como vienen y a lo hecho pecho. Y no le han citado a declarar, que insisto que en la pregunta, en este sentido no ha habido novedades. Ordenación del territorio, un asunto que al final genera mucho debate, pero hablando también de cosas que se han aprobado en el pleno de este lunes, usted hablaba también, o hablábamos nosotros, mejor dicho, la semana pasada, y usted lo trataba hoy, lo llevaba al pleno de este lunes, sobre ese polémico proyecto de Pilón 1 y Pilón 2 para la instalación de un parque eólico que va a afectar principalmente al municipio de Güímar, también al municipio de Fania y siguiendo pues toda esa línea de distribución también incluso al municipio de Arafo. Sobre esta cuestión, nosotros hablábamos con la plataforma crítica vecinal que se ha constituido al efecto. ¿Cuál es la posición del ayuntamiento? ¿Qué es lo que se ha aprobado en el pleno? Bueno, creo que puedo hablar por todos. Estamos a favor de las renovables, muy importante. Todo el grupo de gobierno. Ni uno de los compañeros me ha manifestado que esté en contra de las energías renovables. Otra cosa es cómo se desarrolla, cómo se implanta o cómo van penetrando poco a poco estas energías renovables en nuestro sistema. Que no nos olvidemos que estamos en una isla, que el territorio está protegido, ¿de acuerdo? Y que tenemos múltiples limitaciones en comparación con el continente. En segundo lugar, el proyecto nos pilla de sorpresa, porque no teníamos conocimiento ni constancia de que se estaba desarrollando un proyecto de esa envergadura para, en fin, golpear, permíteme la expresión, nuestro territorio. O sea, ¿no tenían constancia de ningún tipo? ¿Cómo se enteran? No. Nosotros nos enteramos pues porque hay una publicación. Se publica, sale a exposición pública. Claro. Ahí es cuando nos enteramos, pero antes, si alguien sabía algo, a mí no me lo han trasladado, ¿de acuerdo? Pero no tenemos constancia de nada. Pero bueno, también es verdad que el hecho de enterarnos antes no implica que el promotor continúe con su solicitud, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque la gente pensará, no, si te hubieses enterado hace un año, lo hubieses parado. No, legalmente hablando no es así. Otra cosa bien distinta es que en este momento, pasamos al punto tercero, el proyecto tenga posibilidades de prosperar. Pero hay que decir, tal y como comenté hoy en el pleno municipal, que no es posible, que no es viable. ¿Por qué? Por lo siguiente. En este caso, el planeamiento municipal de Güímar, y hablo de Güímar, no hablo de Fania, lo digo para no mezclar las cosas, el suelo donde se pretende implantar estos aerogeneradores es un suelo que tiene la categoría de protección ambiental.
Y luego tiene las subcategorías de protección paisajística y protección natural. Esto es muy importante. Es como está establecido en nuestro plan general desde el año 2005. Quienes saben de proyectos, quienes saben desarrollarlo y saben de ordenación del suelo y demás, es fundamental saber la tipología del suelo. Esto es algo que antes de empezar debes de conocer para saber si tu proyecto tiene encaje o no tiene encaje. Pues lo cierto es que a día de hoy no tiene encaje ninguno. Siguiente cuestión. El Cabildo, o sea, la Ley del Suelo de Canarias, la 4/2017, en su artículo 77 y 79, lo tengo fresco porque esta mañana iba a decir, lo pues controla bien, claro, tuve que defenderlo. Claro. Permite que un proyecto, si se declara su interés social, ¿de acuerdo?, da igual la tipología de suelo que tenga. Pero dice también la Ley del Suelo, salvo que tenga, ¿de acuerdo?, esta categorización: protección ambiental, su categoría paisajística y natural. Si es así, el proyecto no se puede desarrollar. O sea, usted incluso con la declaración de interés insular considera que no es viable este proyecto. No, porque el propio artículo 77, y esto va de artículos, no va de que un político quiera más o quiera menos. Esto no funciona así. El promotor tiene sus derechos y la ley del suelo está ahí y tenemos que aplicarla, y los planeamientos municipales y, en fin, toda la normativa que tenemos actualmente en Canarias que esté relacionada con estas cuestiones. Entonces, cualquiera de esos dos artículos, que es el que se utiliza para poder declarar interés social, es como un instrumento que te permite la ley del suelo de Canarias, no tiene cabida precisamente por las categorías de suelo que tiene nuestro municipio. Bien distinto es el de Farni, pero el de Güímar no permite, y lo digo claramente porque el informe es muy contundente, ¿de acuerdo? Entonces, hoy hemos llevado a pleno el dejar sin efecto esa solicitud, desestimarla, en base a estos artículos que acabo de comentar. Y bueno, sorpresa, y lo tengo que decir, porque el Partido Popular en el día de hoy, que está de acuerdo también como el grupo de gobierno en que no se implanten estas infraestructuras en estos lugares, es decir, que no se pongan los molinos en el municipio de Güímar, vota en contra. Y la propuesta lo que venía a decir, con fundamentación legal, que no se permite. Por tanto, deberíamos estar en la misma línea. Sin embargo, votaron en contra, cosa que no es entendible. Y mira que intenté en el Pleno, pues, en fin, que reinar un poco la cordura, porque cuando algo se sale de lo lógico, digo, ¿será que a lo mejor no lo hemos explicado bien? Que pudiera ser también, ¿no? Pues son cosas complicadas y demás. En fin, sorpresa y así lo cuento. Bueno, pero en cualquier caso, entiendo que lo que han aprobado es desestimar esa petición, no sé si de licencia o de la autorización que habían presentado los promotores. Y entonces, ustedes, por tanto, oficialmente se manifiestan en contra. El periodo de alegaciones, de hecho, finaliza esta misma semana. Veremos qué ocurre con ese proyecto. Pero al final es verdad que usted lo decía al principio. Claro, nosotros estamos a favor de las energías renovables. Entonces, ¿cómo encaja el discurso a favor de las energías renovables con el rechazo a proyectos de estas características? Bueno, porque el suelo, por ejemplo, es importante. Entonces, cuando un promotor decide desarrollar una idea, yo entiendo que lo razonable es primero ver el tipo de suelo que tienen, los planeamientos, y luego intentar darles encaje. Yo creo que aquí ese trabajo no se hizo y, por tanto, el resultado es el que acabo de manifestar. El que tenga más o menos impacto, el que la tramitación ambiental, que es obligatoria en este tipo de proyectos, sea más salvable o menos salvable, ya depende un poco también pues, de la delicadeza del propio promotor. Seguramente soterrar los tendidos es más costoso, pero tiene menos impacto, por ejemplo. O buscar otro tipo de energía, yo qué sé, la maremotriz, que está muy de moda hoy en día, pues a lo mejor el impacto que tiene es muchísimo menor y tiene más encaje en nuestro territorio. En fin, lo dejo un poco de manera anecdótica, pero es verdad que hay que poner de manifiesto. Sin olvidarnos también que cuando hablamos de renovables también tenemos que hablar del rendimiento. Hay instalaciones que no ofrecen mucho rendimiento, como por ejemplo las solares. La diferencia está en torno a un 25%, o sea, es muchísimo. Los generadores tienen mucho más rendimiento. Supongo que por eso pues, buscan este tipo de tecnologías, pero tiene que ser en consonancia con lo que la ley y el suelo nos permiten. Bueno, al fin y al cabo, en cualquier caso, supongo que satisfacción para los vecinos ver que tienen el apoyo administrativo, incluso con este tipo de decisiones, del Ayuntamiento de Güímar. Pero fíjese, hablando de alternativas de energías renovables, esa central hidroeléctrica, ese proyecto del que se habló, que en principio se planteaba en uno de los suelos afectados por esa sentencia, esa condena por la extracción ilegal de áridos durante años en el municipio de Güímar. ¿Se sabe algo de ese proyecto, Irán? Bueno, no tengo mucha información ahora mismo. Ha pasado el tiempo desde que acabó el mandato anterior, donde sí es verdad que tenía más información, donde había un anteproyecto ya redactado por parte de Red Eléctrica
de España, que es la competente para desarrollar este tipo de proyectos, según la legislación que tenemos. Es verdad que se había otorgado por parte del Ayuntamiento de Güímar una licencia para hacer los estudios geológicos y geotécnicos. O sea, había un cierto avance. Llega el nuevo mandato y, sinceramente, yo no he escuchado demasiado. Pero espero que todavía queda mandato, poder oír grandes noticias y que al final esta zona, que es la elegida, según fuentes oficiales, de las instituciones oficiales, pues vea la luz y que se convierta el municipio de Güímar en esa gran pila energética del almacenamiento de energía, que puede más o menos albergar el 40% de la totalidad. Eso, y no lo escondo, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, cambiaría la imagen que Güímar tiene ahora mismo dentro de todo el conjunto de todos los municipios de la isla de Tenerife. Le haría un gran favor también a nuestros ecosistemas, a nuestros aires. ¿Por qué? Porque la disminución de la contaminación, ¿verdad?, o la disminución de las emisiones de dióxido de carbono, algo que se escucha mucho, pues disminuirían enormemente. Y además también podríamos conseguir, es un doble efecto, una doble jugada, que este suelo que se esquilmó durante más de 40 años de manera incontrolada y que a día de hoy es un erial, un lugar inhóspito, unos hoyos como esta cadena que, por cierto, sí, ha llevado este tema a toda Canarias, lo cual me alegro muchísimo. Hay profundidades que rozan los 100 metros. Entonces, al implantar este tipo de infraestructura, conseguiríamos reaprovechar todo este suelo y darle un cierto futuro a todo este espacio que a día de hoy es inservible. Fíjese, se cumplen 9 años ya de esa sentencia pionera a nivel de atentado ecológico de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Recordemos que la gran parte de los promotores, salvo uno, aceptaron un acuerdo con la Fiscalía para evitar la entrada en prisión a cambio de restaurar el suelo. Como no se pudo finalmente, técnicamente se decidió que no se podía restaurar ese suelo, se cambió esa pena por la de pagar una indemnización de 185 millones de euros. 9 años han pasado esa sentencia. ¿Se sabe algo de esa indemnización? No. Yo por lo menos no tengo constancia. Lo último que escuché es que se pretendía presentar un recurso de amparo al Constitucional al no estar de acuerdo los extractores con las cantidades que les impone el gobierno de Canarias. Pero la justicia, como todos sabemos, va muy lenta, tan lenta que a veces hasta te olvidas, ¿no?, de lo que pasó. Pero bueno, aprovecharé estas buenas y acertadas preguntas que me estás haciendo, David, para informarme en estos días a ver cómo está el tema y si se sigue avanzando, porque al pueblo de Güímar se le debe. Lo dicho, lo digo y lo diré siempre. Al pueblo de Güímar se le debe que todas las administraciones se pongan de acuerdo y que este espacio tenga un provecho y que los extractores, que al fin y al cabo son los condenados, tengan que financiar también esta actuación. De la manera que corresponda, yo en eso no entro. Pero lo cierto es que el daño está ahí y el daño todavía no se ha corregido. Quiero terminar esta entrevista, Irán, hablando de nuevo un poco de política y de cómo cree usted que percibe la ciudadanía. ¿Cómo está funcionando este pacto? Lo digo porque, un poco analizando los datos quizás que más puedan preocupar a las personas en el municipio de Güímar, estaba viendo que Güímar ha recuperado tasas de paro que no tenía, en torno al 15%, desde el año 2007. Son muchos años en los que se ha notado una mejoría en un sector importante que, entre otras cosas, se vio muy perjudicado su municipio por la crisis financiera, por la crisis del sector de la construcción. ¿Usted cree que están satisfechos con la situación actual de la política municipal los vecinos? ¿Qué le trasladan? Bueno, en política de empleo creo que hemos hecho los deberes. O sea, ¿todo es mejorable? Supongo que sí, pero lo cierto es que de nuestro presupuesto destinamos una gran cantidad de dinero, pero una gran cantidad de dinero. Cada vez que el gobierno de Canarias saca pues, cualquier plan de empleo, ahí está el municipio de Güímar para acogerse. Y de hecho hemos tenido pues, en torno a 120, 130 trabajadores que nacen precisamente de este tipo de políticas. Yo creo que eso es un acierto y, como bien apunta, los datos de paro no son tan difíciles de encajar como los que teníamos hace algunos años. ¿Es verdad que esto no es suficiente? Pues seguramente no, y habrá que intentar impulsar pues, todo tipo de políticas destinadas a fomentar el empleo en el municipio de Güímar. Lo que pasa es que hay ciertas limitaciones que tenemos.
el municipio, el ayuntamiento en este caso, tiene, pues como todo el mundo sabe, una ley de bases de régimen local que es la que determina hasta dónde puedes llegar. Y nosotros, bueno, sí, podemos crear empresas públicas y estamos en ello. Hemos trabajado durante 2 años, estamos a las puertas de constituir la sociedad pública mercantil ante notario. Ahora tenemos un cierto problema de informes y demás que estamos intentando subsanar, pero que la constitución de esta sociedad pública, en la que han trabajado pues muchos de mis compañeros, también puede absorber gran número de personas para que puedan trabajar. Eso sí, cumpliendo, para que nadie se olvide, lo que son los méritos, las capacidades, ¿verdad? Y la concurrencia competitiva. Que nadie se equivoque, que esto no es enchufar a la gente a dedo. Eso le iba a preguntar, porque al final este tipo de empresas públicas suelen generar algunas puertas de atrás o suelen abrir algunas puertas de atrás que incumplen precisamente esa ley de bases de régimen local o en materia de contratación. Airán, una última cuestión, porque me gustaría saber si usted tiene ganas de seguir en política después de este segundo mandato que ya lleva en el gobierno municipal. Mis amigos más íntimos me dicen que es que llevo un político dentro. Otra cosa es que a lo mejor no haya pasado una etapa muy buena, y eso no lo escondo, por diversos factores, pero ver la política y hacer política, hablar de política, preocuparme por los problemas, por la sociedad, por la gente, eso es algo innato. Eso es algo que difícilmente puedo esconder. Quizás a lo mejor ya he respondido a su pregunta. ¿Por qué no ha pasado una época muy buena? Bueno, el final del mandato anterior fue muy duro, sinceramente. O sea, fueron muchos los ataques que recibí, que intentaron doblegarme y claro, eso al final, pues, aunque también te endurece, evidentemente, te hace madurar y mucho en la vida, te das cuenta de cómo son las cosas. No dejo de reconocer qué necesidad, ¿no? Qué necesidad de estar pasando por un calvario. Supongo que se refiere a todo lo que ocurrió en torno al caso Mediador, ¿no? Al su día hablamos efectivamente. Y ahí estoy, defendiéndome con esta justicia lenta que tenemos y tediosa. Pero bueno, yo espero que cuando llegue el momento, ¿no?, poder anunciar, el aclarar todo lo que sucedió y porque usted anunció que la gente lo conozca. la interposición de querellas, eso se llevó a cabo. Sí, por supuesto. Yo interpuse varias querellas criminales contra todos los que me difamaron, me injuriaron, me calumniaron, atentaron contra mi honor y demás. Todavía no. Ahí estamos en los juzgados. Sí, todo es lento. ¿Se ha sentido apoyado o cree que tiene el apoyo de su partido? Lo digo porque al final también es verdad que la ejecutiva local de Güímar se ha renovado, que ahora está al frente Gonzalo Hernández, que lo que se ha publicado es que usted al final ha quedado un poco descabalgado del poder local en Güímar, a pesar de que sigue siendo, lógicamente, la cabeza visible del partido en el ayuntamiento de Güímar. ¿Cree que va a contar con el apoyo de su partido? Yo lo que creo es que mis compañeros, a pesar de que a lo mejor vimos una etapa un poquito sombría al principio del mandato, y es algo que tampoco escondíamos, vamos a ser capaces de reconducir la situación. Y creo que lo estamos consiguiendo poco a poco, con nuevamente la actividad orgánica, desarrollando actividades y, por supuesto, contando conmigo, que es algo que tampoco escondo. A mí no me tienen apartado, para nada. Otra cosa es que yo ahora no soy el secretario general. ¿Por qué? Pues porque había ciertas tensiones y decidí, en vez de generar una hecatombe, oye, pues presentar mi dimisión, como hice, sin ningún tipo de problema. Estuve 7 años al frente y cuando llegó mi hora, pues entregué. El futuro, no lo sé, lo desconozco. Pero lo que sí que es verdad es que cuento con grandes compañeros, grandes amigos y que están ahí y que me lo demuestran cada día. Eso tampoco lo puedo esconder porque sería entonces un mentiroso y creo que no lo soy. Airán Puerta, la verdad es que nosotros lo que sí que le agradecemos es que siempre responda a la llamada de esta casa de Mírame Televisión, que eso nos permite hablar de muchos asuntos de la actualidad del municipio de Güímar y conocer también un poco cuál va a ser, en este caso, su presente y futuro político en un momento en el que también se habla de Güímar en torno a todas esas quinielas políticas que se están generando. De verdad, Airán, muchísimas gracias. Gracias, David, como siempre, a ti, a toda la casa de Mírame Televisión, por darme la oportunidad de expresarme. Y bueno, a todos los compañeros de mi grupo de gobierno, pues, en fin, espero que lo que he dicho, que en parte a veces lo he hecho también por ellos, pues esté dentro de lo que hemos acordado siempre y demás. Creo que lo he intentado y si lo he logrado, pues bienvenido sea.
Pues Airán, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Airán Puerta, sin duda alguna, una de las cabezas visibles más importantes del Ayuntamiento de Weimar, primer teniente de alcalde con importantes responsabilidades de las que hemos hablado en esta entrevista y en un pacto de gobierno que, a pesar de todo lo que se está publicando en estos días, de momento se mantiene gracias a ese tripartito y a esa lealtad también de la que hablaba hoy Airán Puerta sobre esas relaciones con el Coalición Canaria y con su alcalde, con Gustavo Pérez. Bueno, veremos qué ocurre en Weimar, veremos qué ocurre en general en todos los municipios de Canarias, como les decíamos al principio, nosotros en Mírame Televisión muy pendientes de la política local, de la política de cercanía, y eso es lo que hemos querido traer en esta entrevista. Que pasen una feliz noche.